Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. A toda la comunidad del Mundo en Tacones les decimos muy, pero muy buenos días. Hoy amanecí pues por el clima, pues entre calor, frío, lluvia, humedad, pues con la nariz un poco congestionada, pero yo encantada y como siempre muy feliz de llevar el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto junto a mis compañeros Dulce Alonso y Francisco Mes. Así que buenos días. Hoy es miércoles de inspiración y estamos transmitiendo a través de la frecuencia 105.3 Romántica, la música más cercana a tus recuerdos. Damos inicio al programa a las 9 en punto. Francisco nos colocó unas cuantas cancioncitas ahí para nutrir y alimentar el alma, y a las 9:15 pues continuamos con la cereza del pastel, que es la entrevista principal con nuestros invitados. Así que si nos estás escuchando o si estás en alguna de las redes sociales, pues búscanos como El Mundo en Tacones, y si quieres compartir este programa, pues también nos encuentras en Spotify y en SoundCloud, y ahora también en YouTube como El Mundo en Tacones. Así que por favor, no hay excusa para compartir el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que encantada de casi dar reinicio al mes 8 junto a ti, doctora Luisa Salazar Duarte. La vida este año ha sido buena con nosotros porque hemos coincidido muchísimo en agenda. Así que ¿cómo amanece ese corazón? Pues muchas gracias por tenerme nuevamente aquí, ya increíble que estemos en agosto, y pues definitivamente, como tú dices, ha sido una hermosa coincidencia que nuestras agendas hayan logrado acoplarse. Ahí ando yo, pues a veces voy a preguntar cuándo nos vemos, y ustedes están siempre muy pendientes de hacer la invitación, y pues mis pacientes también han sido bastante comprensivos cuando hemos tenido ahí que ir moviendo algo de la agenda. Entonces pues también agradecida con ellos, pero sobre todo pues agradecida con la oportunidad de venir a compartir estos temas que, como tú bien lo dices, ¿verdad? Son de mucha actualidad. A veces son temas que, como ya hemos hablado en otras oportunidades, pero es increíble, cada vez que tocamos cualquier tema yo lo vuelvo a leer y salen más cosas y salen información reciente, o pues me aprovecho para leer alguna teoría que no he logrado profundizar antes, y entonces también es una forma de que yo me mantengo actualizada, ¿verdad? Cada programa pues es esa oportunidad de ir creciendo con ustedes, y agradecidísima de estar contigo. Y sabes qué me encanta, pues estos temas son temas muy sensibles, tocan unas fibras tan adentro del alma, del corazón y del espíritu, y pues nosotros siempre somos muy respetuosos de los temas que llevamos, y por eso es que doy tanto gracias, porque pues tenemos expertos y profesionales como tú que se han preparado toda una vida, que han tratado a tantos pacientes con estos temas que llevamos acá en nuestros micrófonos, y eso me encanta, de verdad, porque no podemos ir por el mundo abriendo esas fibras, tocando esos corazones y siendo insensibles, que es eso lo que el mundo tanto necesita, esa sensibilidad, esa empatía, ese profesionalismo, y por eso es importante el seguir capacitándose. Claro, definitivo. Así que mira, como el tiempo siempre se nos va como agua entre las manos, quiero que empecemos, por favor, con que tú nos digas cuál es este temazo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues hoy y mañana, porque realmente es un tema larguísimo, y quería pues darle el tiempo oportuno. Vamos a hablar de la codependencia y la dependencia afectiva, que es un tema pues que me apasiona. Yo he dado talleres, de hecho dimos un taller aquí contigo sobre la codependencia, porque de alguna manera, lamentablemente, todavía es algo que vemos mucho, que nos da mucha vergüenza. O sea, el conflicto no solo es reconocerlo, sino que a veces podemos reconocerlo, pero en ese reconocer decimos, híjola, pero si la gente se entera que yo estoy viviendo esto,
cómo se van a comportar o cómo van a reaccionar o qué van a pensar de mí. Y pues también que muchas veces nosotros pensamos que la codependencia viene solo de la pareja, ¿verdad? O sea, pensamos codependencia como codependencia de pareja y en realidad pues esto es una condición, una enfermedad, un padecimiento que puede darse en cualquier vinculación donde hay una persona que está tratando de salvar al otro, ¿verdad? Y sí que pues mucho de lo que nosotros vemos en la codependencia es esta necesidad de ser el salvador, de ser esa persona que rescata, de ser esa persona que hasta cierto punto mantiene también en desequilibrio a la otra porque le cumple o excede en esta situación de querer satisfacer o sobremanejar ciertos aspectos de su vida y que lo que termina haciendo es inutilizándola, ¿verdad? No porque seamos, digamos, unas grandes personas, a veces el sentir externo sí es así, pero profundamente la condición de la persona codependiente es una necesidad de, pues que el otro sienta tanto la necesidad de tenernos que no nos pueda abandonar. ¿Cómo describimos entonces? Iniciemos con concepto porque a veces decimos codependiente, ay, no, es que ella no sale si el esposo no dice que sí. Por ejemplo, cuando lo asociamos a la pareja, ¿verdad? Claro. Pero realmente, ¿cuál es el concepto científico? ¿Qué es lo que has descubierto tú y qué datos curiosos tenemos acerca de la codependencia? Pues mira, realmente lo primero es, para nosotros se ha dificultado un poco lo de definir codependencia como tal, porque nosotros tenemos el trastorno de personalidad dependiente, que está dentro de nuestros manuales, que eso sí, pues está detallado con signos y síntomas, pero la persona codependiente como tal no está estructurado dentro de nuestros manuales y yo creo que no es tanto por el hecho de que no sea una patología o una situación tan importante, además de que es relativamente nueva su estudio porque fue en los años 60, 70 que se empezó a ver esto, cuando se empezó a estudiar precisamente a las parejas o a los cuidadores de los pacientes que tenían alcoholismo, ¿verdad? Y por eso fue que se les denominó codependientes, porque los dependientes eran dependientes alcohólicos. Pero digamos, es muy difícil porque no solo tiene rasgos como de los pacientes dependientes, ¿verdad? De necesitar como estar en esta constante validación, en esta constante necesidad de que me digan que me necesitan, de este reforzamiento hacia afuera, de que mi valor viene por lo que yo hago, sino que también tiene muchas características de la personalidad obsesiva compulsiva que, digamos, la personalidad obsesiva compulsiva no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Es algo un poco, hasta cierto punto, más constante, se podría decir que un poco más estable, en el sentido de que no tiene un principio y un fin, y que es una condición que te va a alterar tu vida como lo hace un trastorno, ¿verdad? Sino que, pues, es una forma de ser, y pues básicamente lo que tienen las personalidades obsesivas compulsivas es esta rigidez, ¿verdad? Daña tu esencia, tu identidad. Es que este tema, hoy por hoy, pues considero que ya no es tanto un tema tabú, ¿verdad? Porque No. hoy hay hasta grupos de codependientes, Sí. ¿verdad? O sea, se trata también como una adicción. Es que ¿Verdad? al final de cuentas Es una eso, ¿verdad? adicción, Es una sí. adicción, pero realmente yo hacía las anotaciones acá en mis notas porque me impacta tanto que tenemos que pensar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, daña nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro ser. Ujú. Sí, o sea, digamos, definitivamente una persona que empieza a crear una estructura codependiente va a tener baja autoestima. Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Pero a medida que tal vez va a tener baja autoestima porque esto es algo que a mí me preguntan muchísimo en consulta y también en las redes, que es, bueno, ¿y yo cómo sé que esta persona no me va a hacer, o sea, no voy a invertir en una relación y en un año, 2 años, 3 años, 4 años, no va a pasar algo y entonces este tiempo fue perdido? Y la respuesta es que no sabemos. O sea, realmente cuando nosotros trabajamos estructura en bienestar, lo que trabajamos es poder analizar ciertos factores de riesgo, o sea, poder identificar, este comportamiento es de alguien que eventualmente puede llegar a hacerme daño, pero hay personas, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de personas sociopáticas, ¿verdad? Que pueden llegar a fingir por mucho tiempo, también los narcisistas pueden llegar a fingir por años incluso,
y de repente cuando ya te sienten seguros, pum, ahí dan la vuelta. Pero es mucho más notorio una persona con codependencia que, por ejemplo, un narcisista, porque el narcisista te pinta todo, así como tú y como yo, precioso, bello, hermoso, divino y perfecto. Pero cuando te das cuenta es algo impactante, porque por ejemplo, me pongo a pensar en la parte de la codependencia, es el patrón de comportamiento de una persona con codependencia. Por ejemplo, cuando lo asociamos a un padre hacia un hijo, creo que en algún momento en tantos programas y en tantos temas que hemos abordado junto a ti, hemos hablado, por ejemplo, de las hijas que no se casan, que no tienen una pareja, porque los papás absorben tanto la energía y hacen que pues prácticamente vivan para ellos. Sí, y digamos, tal vez lo más curioso es que antes estas estructuras eran mucho más normalizadas, ¿verdad? O sea, era normal, tal vez en la época de nuestras abuelitas o antes, era normal el hijo que se quedaba, usualmente ella era hija, ¿va? Que se quedaba a cuidar a los padres, ¿verdad? Y que no tenía como derecho a hacer su vida porque su responsabilidad era precisamente cubrir las necesidades de los papás. Y bueno, digamos, sí, con lo que tú mencionabas de la estructura, por ejemplo, con una persona narcisista o sociopática, pues ellos pueden llegar a simular ser personas codependientes. O sea, digamos, tal vez la forma más fácil de estructurar esto es pensar en alguien con un complejo de salvador, ¿verdad? Pero existen como los salvadores reales, que son como, por ejemplo, los codependientes, y existen los salvadores que son fingidos, ¿verdad? O que son, digamos, hasta cierto punto falsos, porque lo que hacen es, de alguna manera, venir el falso salvador, venir y estructurar un esquema de protección, pero lo que están realmente haciendo es quitándote todos tus recursos para que tú no puedas llegar a tener ese sistema o esa red de apoyo si en algún momento cuando la relación, porque eventualmente eso va a pasar cuando la relación falle, ¿verdad? Entonces tenemos estas personas, usualmente sí es una dinámica muy hombre-mujer en el que el hombre termina siendo el que proyecta esto y la mujer termina siendo la víctima, digámoslo así, donde de alguna manera es estos hombres que tú pensás, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Yo te voy a dar todo lo que tú quieras, yo te voy a comprar tu camionetía, yo te voy a pagar todo lo que tú quieras y tú no tienes que trabajar, tú no te tienes que valer por ti misma. Pero también de ahí empiezas a ver como un patrón, obviamente tú son los falsos, ¿verdad? De ahí empiezas a ver tú un patrón de conducta algo extraño en el que la persona empieza a sobre exagerar los problemas que tú puedes llegar a tener con familiares y amigos. Ay, es que tu familia es tan tóxica, ay, es que esta tu amiga, mejor ya no te juntes con él. Entonces empieza a limitarte en ese sentido, por ejemplo, O sea que económico. la fusión entre un narcisista y un codependiente es segura. Exactamente, de O sea, hecho, tiene que haber un codependiente para que exista un narcisista. pues pueden existir por separado, pero uno potencia al otro. Imagínate, el otro día que hablamos del narcisismo, digo yo, por Dios, y cuando te das cuenta de este tipo de características, ¿en qué momento, por ejemplo, el codependiente puedo pensar en unas cuantas personas que yo considero que deberían sí o sí ser tus pacientes? Porque es ese vacío constante, es esa ansiedad, es esa necesidad de aprobación del otro, es esa eh, conducta inapropiada, es ese aferrarse a lo que realmente uno dice en el mundo real. Bueno, esto no es. No es. Sí, de hecho, una de las características principales de los pacientes codependientes es nosotros le llamamos locus a como las bases de donde tú estructuras tu bienestar o parte de tu personalidad. Entonces, está el locus de control, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros deberíamos de tener el locus de control internalizado. ¿Qué quiere decir eso? Yo obtengo mi control, o sea, de cómo me voy a sentir de acuerdo a mi propia estructura ambiental personal. O sea, si por ejemplo, qué sé yo, tú te peleas con tu pareja
pues obviamente no es como que vas a estar, ay, feliz de la vida riéndote, pero no te va a destruir completamente. Estos pacientes codependientes en su necesidad, vamos a usar la pareja como ejemplo, pero dijimos puede ser papás, puede ser hijos ya mayores, ¿verdad? O sea, los que ya no dependen de nosotros, pueden ser amigos, colegas. Entonces, digamos, en esta necesidad de que la pareja... Puede ser una mascota. Yo conocí a una persona que no, mira, hay ciertos patrones psicológicos que te hacen pensar, o sea, mucho puedes amar a una mascota, pero el no poder ni siquiera ir al baño, por ejemplo, sin su mascota, o viajar, o tener que hacer hasta lo imposible, porque en determinados lugares no son pet friendly, por ejemplo, y armar aquellos grandes escándalos, o sea, es una codependencia terrible, Ujú. terrible. Y Sí, lamentablemente cuando esta mascota falleció fue un con... Sí, duelo, pero por fatal. Dios, fatal. Sí, de hecho, digamos, bueno, en esta estructura como definitivamente cualquier cosa a la que yo le pueda dar un control, ¿verdad? Porque al final de cuentas las dependencias son eso, ¿verdad? Las dependencias químicas y emocionales son yo quito mi locus de control interno y se lo entrego a algo, ¿verdad? Conductas, cosas o personas. Sí, se lo entrego, digamos, se lo entrego al alcohol, se lo entrego a mi trabajo, se lo entrego a otras drogas, se lo entrego a mi pareja, se lo entrego a mis papás. O sea, cuando yo no puedo depender de que mi bienestar esté por cómo yo me siento en cuanto a mi propia persona, sino que yo necesito que algo en mi vida esté perfecto para que yo me sienta que estoy bien, entonces ahí es donde empiezo a tener una condición donde yo ya puedo empezar a ver una dependencia que ya es riesgosa, ¿verdad? Entonces, digamos, en estas personas, en estas condiciones donde el locus de control se da, el conflicto es que yo, por esta necesidad que tengo de que nunca la otra persona o la otra situación deje de sentirse protegida, yo empiezo a faltar a muchas otras cosas personales, ¿verdad? O sea, empiezo a dejar de tener, por ejemplo, en el caso de las parejas, empiezo a dejar de tener amistades, empiezo a descuidar mi trabajo, porque si el otro me necesita, pues yo voy a ir a cumplirle sus necesidades y si eso interfiere con mi trabajo, con mis amigos, con mi otra familia, con mis propias necesidades, las voy a poner en un segundo plano, porque mi intención es que el otro nunca se sienta desvalido, que el otro nunca sienta que yo no le voy a poder atender sus necesidades o que yo no voy a poder darle lo que necesita, porque si en dado caso yo llegara a no poderle cumplir por la razón que fuera, entonces mi idea instantánea es que lo voy a estar defraudando. Y la idea de defraudar al otro para el paciente codependiente es una condición que es completamente que genera un desbalance emocional completamente fuera de la capacidad de manejar, ya que regresamos a lo mismo del control, ¿verdad? O sea, yo te estoy hasta cierto punto manipulando, controlando a través de que todo te lo doy y todo te manejo bien, pero con el propósito de que tú mantengas también esta estructura, ¿verdad? De que tú mantengas esto de que estás bien por mí, ¿verdad? Que te sientes bien por mí, que no has recaído por mí. Y pues estas personas usualmente tienen una condición, esta situación usualmente no se desarrolla en el adulto, aunque sí hay casos que sí puede pasar que se desarrolla en la adolescencia o en el adulto, sino que es una condición que se genera por una situación similar que se vivió durante la infancia, ¿verdad? Con alguno de los cuidadores, o sea, usualmente mamá o papá, donde pues estos niños lamentablemente vivían estructuras afectivas muy inestables, ya fuera porque los mismos papás tenían codependencias afectivas, o sea, veían este patrón en mamá o papá hacia el otro, o por ejemplo, el otro tenía una dependencia química o una dependencia que ellos podían notar, ¿verdad? El alcoholismo es un ejemplo Y bastante yo creo que, por frecuente. ejemplo, en esos casos, no recuerdo el nombre de la película, creo que el otro día te lo dije, de un papá que en todo momento pintaba un paraíso a los hijos y en todo momento prácticamente eran mendigos, ¿verdad? Ujú. Pero la actitud de eran tres hijos, la actitud de cada uno de los hijos totalmente distinta, porque una de ellas eh, totalmente eh, rechazaba todo tipo de relaciones afectivas, era poco tolerante, eh, no soportaba los errores de las personas, lideraba un equipo y era narcisista. Ujú. ¿Verdad? La chica de en medio
es la que se quedó todo el tiempo con los papás, soportando, aguantando, la víctima, Ujú, ¿verdad? Y el niño, el más pequeñito, violento, ujú, violento. Entonces, la pregunta aquí es, doctora, eh, bueno, para mí es importante en cualquier tipo de relación, bueno, excepto las familiares, específicamente con los padres, pero cuando es una relación de amistad, cuando es una relación de pareja, es bien importante. Mi mamá siempre decía, hay que usar la lupa, ujú. hay que usar la lupa, hay que ser sensitivos, hay que darnos ese tiempo. Hay más tiempo que vida para conocernos, pero a veces nos aborazamos y creemos que el tiempo se nos va a terminar, ¿verdad? Y no nos tomamos ese tiempo para observar, para analizar qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son, hoy tan importante, por ejemplo, hasta en las redes sociales, a quién sigue, qué lee, Ujú, cuál es su tipo de música. O sea, hay muchas cosas para saber si seguirnos relacionando con esta persona es saludable o no. Y creo que eso nos lo va dando el tiempo, ¿verdad? Porque ya como tú decías al inicio, con el tiempo vamos dándonos cuenta que realmente sí son personas que tienen esa codependencia. ujú. Sí, y como tú bien lo dices, ¿verdad? Uno de los factores que a veces necesitamos comprender, pues también es la base familiar, ¿verdad? Mm, Porque a veces tú conoces una persona y tiene, pues en el exterior se mira como que no ha habido mayor impacto en su vida porque pues está muy bien regulado, pero cuando tú analizas las condiciones familiares te das cuenta que no tuvo la mejor infancia y obviamente no es que sea su culpa ni que estamos diciendo que no salgan con personas que tienen traumas afectivos de la infancia, pero si no lo han trabajado a través de terapia, mm. hay cosas que te mueven cuando te vuelves mamá o papá, ¿verdad? Y que son cosas que no podemos saber cómo va el otro a interpretarlo hasta que ya está en ese momento. Entonces, puedes tener todas las buenas intenciones, pero de alguna manera, si no lo regulas, definitivamente esto es algo que puede llegar a afectarte en el momento. Yo creo que un súper tema es la codependencia de las famosas, porque el mes pasado nos animamos a hablar de las suegras. Ah, Pero mira, fue un tema muy lindo que al final de temazo. cuentas te das, cuando todo cabe dentro de la lógica, vas descubriendo con la etapa, la madurez, ciertas cosas, ¿verdad? Pero existe también esa mala relación entre las nueras y las famosas suegras por esa codependencia que existe hacia el hijo mayor, hacia la hija menor, y entonces vamos viendo todo este tipo de patrones, ¿verdad? O sea, Claro. para que vean que la codependencia no solamente es de parejas. Y lo que tú dices, cuando tenemos esos patrones de conducta dentro de la dinámica familiar, ojo, porque después lo pagamos muy caro cuando nuestros hijos empiezan a tener nuevas relaciones con amigos o ya con su pareja y van copiando todos estos patrones y es bien doloroso. Ujú. Sí, definitivamente, como tú bien lo mencionas, ¿verdad? Hay patrones y es interesante porque a veces uno ve condiciones que esto es algo que estoy generalizando y no es correcto, pero a mí me parece muy interesante porque a veces yo he visto, por ejemplo, chicos hombres que están así como arriba de 35 y tú los miras y dices, bueno, es inteligente, es guapo, es atlético, se cuida, no tiene enfermedades y vas haciendo como Mm. el checklist y a veces uno de mujer, como tú bien lo mencionas, va haciendo el análisis y de malintencionada diciendo, bueno, pero ¿dónde está el catch? ¿Dónde está ahí donde me tengo que Sí, cuidar? Y sí, cuando llegas hasta el final, mamitis, ¿verdad? Entonces, sí. diagnóstico mamitis. Y a veces sí, esas mamitis, o sea, hay que tener una relación balanceada de bienestar, ¿verdad? No, no es irnos ni a, uy, yo completamente dejé abandonada a mi madre, pero también, o sea, ahí yo lo he visto lamentablemente en varios de colegas y, o sea, en varios pacientes, incluso en amigos y todo, que cuando tú evalúas su condición, la relación de alguno de los dos con sus padres es difícil porque no han dejado ese nido, ¿verdad? Entonces no han dejado de darle la prioridad a esa estructura primaria y el riesgo es precisamente por esto, ¿verdad? Porque son niños que cuando estaban son adultos que cuando están en su fase de infante,
o de niños o de adolescentes les tocó cuidar a este papá o a esta mamá, ¿verdad? Estas mamás que fueron a veces violentadas o incluso ellos mismos fueron violentados y les tocó crecer, ¿verdad? El famoso, ay, es que le tocó madurar rápido y a veces la gente hasta como que lo ve como un premio, o lo ve así como, wow, esta persona tan madura, este niño de 7 8 años tan maduro, porque Ya hace todo lo cocina, que ya hace, atiende a ajá, sus hermanos. exactamente, atiende a sus hermanos, cocina, pero hay que recordar que el cerebro no puede madurar más rápido de lo que se le permita en sus estructuras. Entonces, un niño de 7 8 años que cuida a sus hermanos, que cocina por sí mismo porque los papás están demasiado ocupados o porque de alguna manera pues pasó algo que deja de ser niño, no es que su cerebro diga, bueno, tengo que meterle turbo y en un año voy a avanzar todo lo que tenía que avanzar en 10 años, sino, bueno, me salteo de 8 a 12 13 años y entonces esa fase de crecimiento la perdí y me brinco, ¿verdad? Claro, eso es definitivamente imposible, ¿verdad? Y todo esto trae muchos daños psicológicos, trae todos esos daños colaterales. Así que eso es lo que vamos a conversar después del corte. ¿Qué daños colaterales trae la codependencia? ¿Por qué es dañina? Y cuál es para ti una de dos o tres, porque me imagino que deben de ser muchas, las principales características para que una persona diga, no, aquí no. Ujú. Sí. Ok. Así que breve pausa y volvemos. Estamos conversando con la doctora Luisa Salazar Duarte y estamos hablando acerca de codependencia. Y seguimos conversando en este miércoles de inspiración. Miren qué lindo este mes, me encanta porque personas especiales también cumplen años. Así que si tú estás de manteles largos, quiero desearte mucha felicidad, mucha paz en tu corazón, mucha tranquilidad y que cada uno de los anhelos de tu corazón se hagan realidad. El día de ayer, pues fue el cumpleaños de mi hermano Mario, así que le envío un gran Felicidades. abrazo. Sabes que te amo muchísimo. Hace 2 días fue el cumpleaños también de mi sobrinita, que es la hija de mi hermano. Es su gran regalo. Ella nació creo que un día antes que él. Mira pues. Entonces, felicitaciones también para Lucy. Eres una hermosa princesa y a 14 años. Qué emoción. Qué Wow. lindo, de verdad. Y también para mi hermana, la mayor, ya mejor ni digo cuántos años va a cumplir, pero siempre se conserva preciosa, hermosa, muy trabajadora y con una historia de vida realmente digna de admirar. Así que también el último día de este mes de agosto, Brenda va a estar de cumpleaños, así que felicidades para ella también. Así que mira, el tiempo va pasando y definitivamente creo que hoy por hoy los seres humanos, yo creo que cuando tú, doctora, te imagino, por ejemplo, sentada en un parque observando la conducta de las personas, cómo una psiquiatra observa las conductas de las personas y te vas dando cuenta que entre más años pasan, el mundo va adquiriendo más adicciones, más manías, más malos hábitos, ¿verdad? Y la codependencia es una de ellas y es realmente terrible. Antes de irnos al corte hablábamos de esos problemas psicológicos que desata la codependencia, esos daños colaterales. Sí, digamos, si regresamos un poquito a lo que hablábamos, ¿verdad? Estas personas son lamentablemente personas que les tocó, sí, hay algunas personas que no van a tener esta condición primaria de la infancia, que es importante que lo sepamos, porque a veces es así como, no, yo tuve una infancia preciosa, entonces no voy a ser codependiente. Y a veces nos pasa en clínica eso, ¿verdad? Que es así como, no, pero yo me llevo re bien, mis relaciones son sanas, mis papás estuvieron ahí presentes y todo. Pero a veces lo que pasa es que en una primera relación o una relación muy significativa, esta persona desarrolló una O en condición, un caos de tu vida, ¿verdad? ajá, desarrolló una condición de dependencia química, ¿verdad? O sea, tu novio, tu primer novio o tu primer esposo o alguien desarrolló alguna adicción que puede ser, pues, las más obvias, ¿verdad? Alcohol o drogas, pero también, por ejemplo, pueden desarrollar adicciones al trabajo, pueden desarrollar adicciones a su familia, ¿verdad? O sea,
tú veías que no había como un patrón tan extraño, y de repente se aferraron mucho porque de algún hermano o sus propios papás O tuvieron la alguna pérdida condición. física, la muerte de, por ejemplo, de tu pareja y Exactamente. tuviste un hijo, muchas veces se crea esa relación de codependencia, por ejemplo, de la abuela hacia el niño, porque es lo único que le quedó de su O de hijo la o de la mamá, mamá, por ¿verdad? La supuesto. mamá viendo que esto es lo que queda de esa relación que tuvo. Entonces, no, es súper difícil realmente la codependencia, no es tan fácil así como decir, ah, sí, este es un codependiente, pero, digamos, como tú lo mencionabas de los puntos, ¿verdad? Nosotros hablábamos de que la codependencia como tal tiene dos estructuras básicas, que es, bueno, tiene tres estructuras básicas. Uno es la sensación de querer salvar, ¿verdad? Si yo miro a alguien que tiende a tener una condición de salvador, fíjate, yo a veces, yo me acuerdo muy bien que a veces uno mira y dice, ay, tan buen amigo que es, ¿verdad? O sea, tú estás saliendo con alguien o conoces a alguien y dices, pues ese es un amigo excepcional, o sea, Está en porque todo, quiere hacer todo, está primero en exactamente, todo, no, aporta, y o sea, se desvive o por totalmente. ejemplo, tú ves que de alguna manera, qué sé yo, está saliendo con él, va, y está cenando con él. Y ¿cómo es que se llama? Llama a un amigo, mira, tengo un problema y lo va a resolver. Y tú dices, ¡hala, qué genial! Porque es esa persona que tú vas a poder llamar después porque te va a ayudar. Pero ojo, hay que tener cuidado porque estas personas a veces son estos salvadores, yo como llamo a la codependencia, son los adictos a salvar. Para ellas la adicción que tienen es salvar. Si la persona que yo tengo enfrente no se va a salvar, no necesita que yo la salve, no la necesito, ¿verdad? Hasta cierto punto, si tú eres una persona muy independiente y que no tienes una necesidad, el codependiente no te va a buscar realmente, porque ¿para qué te va a necesitar? Y una de las cosas que yo miraba mucho, me encanta todavía verlo, es este programa que se llama Kilos Mortales, Ah, que sí. lo hemos hablado en otro, en Sí. otro momento. Y a mí algo que me parecía fascinante, tal vez en mi mente estructurada hacia un mundo más estético, ¿verdad? Donde pues las chicas que llaman la atención son las que tienen cuerpos más estructurados y se arreglan más y todo. Yo siempre veía que en el programa tenían parejas y tenían familiares. Y yo decía, pero, o Sí, sea, porque te das cuenta que están muchas veces postrados en cama ajá, y uno en su mente dice, pero ¿cómo entonces se alimentan a tal forma de comer 8,000, 10,000, 20,000 calorías? Alguien tiene que estarles alimentando el ego, ¿verdad? Sus necesidades. Alguien. Y, exactamente. ¿sabes? Un programa que vi, la chica postrada totalmente con llagas, algo impresionante, y él extremadamente delgadito. O sea, una desnutrición terrible. Por esto mismo, porque se empezaba a descuidar, ¿verdad? Entonces, esas son lo primero que podemos ver es esto, hay que tener cuidado con estas personas que siempre están salvando a alguien más, ¿verdad? Sea su familia, sean sus amigos, porque aunque pareciera que es algo positivo, a la larga lo que tú también estás dando a entender es que la otra persona es inútil, ¿verdad? Yo te tengo que salvar porque tú no puedes, o sea, y entonces en esa característica, aunque pareciera que fuera algo bueno, en realidad lo que está haciendo es inutilizando al otro, ¿verdad? Que es esto que vemos, por ejemplo, en este programa de Kilos Mortales. Ujú. O sea, ¿por qué una persona postrada puede seguir de ese tamaño? ¿De dónde consigue la comida? Y cuando entrevistan a estas personas, ¿qué es lo que dicen? No, es que pobrecito, es que me lo pedía y es que si no se enoja, y es lo que mencionábamos. Estas son personas que no toleran que los otros se enojen con ellos. Claro. ¿Verdad? Entonces, si ustedes, esta es otra característica, si ustedes miran una persona que de repente se va a los extremos para que sus amigos, su familia, su pareja no se enojen con ellos, ojo, puede ser una persona o nosotros mismos, ¿verdad? Si a ustedes les cuesta muchísimo manejar eso, cuidado porque puede ser una condición de codependencia, ¿verdad? Puede ser que de alguna manera estén viviendo esto. Una persona codependiente siente temor, siente miedo. Muchísimo, muchísimo temor, sobre todo al abandono, ¿verdad? Y a que lo llamen, por ejemplo, egoísta, porque en su actuar es dar, ¿verdad? O sea, ellos están dando hasta más no poder, se están entregando en exceso. Entonces, para ellos uno de los temores más grandes es defraudar al otro, que el otro lo considere egoísta o que el otro se vuelva independiente y no lo necesite.
Porque en su mentalidad lo que ocurre es esto, ¿verdad? Regresan a ser este niño que tuvo que ser una persona que cuidaba al otro, ¿verdad? Le hace, por ejemplo, a su mamá, porque es más esa estructura, ¿verdad? Entonces, que cuidaba a su mamá de la tiranía o de alguna situación con el padre, violencia doméstica, por supuesto, que juega un rol súper importante aquí. Y entonces, lo que realmente están tratando de hacer al salvar a esta persona adulta es salvar al eje primario. O sea, cuando yo estoy tratando de salvar a todas mis parejas, lo primero que me tengo que preguntar es, uno, ¿por qué todas mis parejas necesitan ser salvadas? Porque eso es un patrón, ¿verdad? O sea, Claro. también estas personas que generan codependencia siempre están buscando personas que tienen problemas, ¿verdad? O sea, que ya sean problemas de dependencias químicas o dependencias afectivas, o por ejemplo están tratando de salvarlas de sus problemas económicos o de sus problemas laborales. Entonces, a veces tú miras a estas personas súper exitosas que, digamos, de alguna manera empiezan a tener relaciones muy poco satisfactorias y que los empiezas a ver que los jalan, ¿va? Así como, no, pero vení, yo te voy a ayudar a que consigas un puesto en la empresa, yo te voy a ayudar. Y de repente tú los miras y le está haciendo el trabajo al otro y entonces tú dices, pero y aquí, o sea, notas que está algo que no está encajando adecuadamente. Y eso es otra cosa que definitivamente es común en los codependientes, el patrón relacional. O sea, una persona que como tú lo dices, ¿verdad? Bueno, lo ideal es que no pidamos permiso para salir a nuestras contrapartes de pareja cuando ya somos adultos o incluso a nuestros papás, ¿verdad? Porque hablando de estos chicos que hablábamos y chicas que por momentos todavía viven como adultos con sus padres y piden permisos, ¿verdad? Así como, mira, o sea, obviamente avisen, sean responsables y tengan esta ¿cómo se llama? Empatía hacia sus papás que no se queden Sí, preocupados. aparte de seguir las reglas del hogar, ¿verdad? Claro, pero o sea, una cosa muy diferente es tener 38 años y no poder, qué sé yo, irte de viaje con tu novia el fin de semana porque Porque mamá se enoja. porque mi mamita se va a enojar, ¿verdad? Entonces tú dices, híjole, o sea, ahí Ahí es donde la novia debe poner los Ajá. ojos gigantes y decir, no, hombre. exactamente, ahí es ojo chicas o chicos, ¿verdad? Porque también pasa con las mujeres, pero socialmente es mucho más aceptado que la mujer sea así, ¿verdad? Pero son estos patrones y a veces tú los miras y dices, yo he visto a veces amigas mías o amigos míos y dice, pero pregúntale, ¿verdad? O sea, no es que se va a enojar. Cuando alguien dice esa frase, no porque se va a enojar, cuidado, eso es una bandera roja gigante fluorescente con lucecitas y O tirando no le fuegos vayas a decir, o que yo he visto algunas actitudes que a mí me parecen tan extrañas que hasta, por ejemplo, envían, si vamos a comer, por ejemplo, eh, ¿qué eligen? Ah, ¿Qué toman? Si van a X o a Y lugar, el horario, o sea, sí, influyen en absolutamente todo. Así que, miren, chicas, este es un temazo. Por eso es que larguísimo. decidimos hacer un tema 1 y 2. Así que, si dentro de toda esta conversación que hemos tenido ha resaltado las palabras vacío, miedo, controlador, Egoísta. culpa, conductas, egoísmo, identidad, conexión, sentimientos, problemas psicológicos. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Así que, Búsquenme. por supuesto, doctora, ya para ir cerrando en la parte 1 de este tema, ¿cómo tratas tú esto en clínica? Que esto lo vamos a seguir conversando Sí, de mañana. hecho, esa es como la parte más larga, lo que hablamos en clínica y pues sí, es demasiado largo para abordar en estos momentos, pero tal vez una de las bases más importantes es que no podemos salir de la codependencia solos, Por supuesto. ¿verdad? Es importante que tomemos en consideración que pues lo ideal sería una terapia. Aquí ¿Se tienen, necesita medicamento para ello? a veces sí. A veces, fíjate que yo utilizaba Por esos efectos medicamento colaterales de por los que los hablamos, efectos que eso vamos a colaterales. ampliar muchísimo, muchísimo mañana, esos efectos colaterales. Sí. Pero, ¿cuáles son los datos de tu clínica? Para que vean lo importante. Esto ya no es un tema psicológico. Así que si tú estás yendo terapia y ya tu psicólogo, tu psicólogo te está recomendando algo más, el siguiente paso es visitar a un psiquiatra urgente. O si quieren empezar de un solo con psiquiatra, porque a veces nos pasa que como que están esperando que el psicólogo les diga, ¿verdad? O
por ejemplo, tienen la inquietud y como me han visto en las redes, se sienten como más en la libertad, y tal vez la voy a comunicar, no, pero es que como no he ido a psicólogo, tengo que ir como en ese orden. No, y no es el primer paso. No es el primer paso, pueden ir directamente conmigo y en mis redes sociales, pues ahí quedamos etiquetados en el Facebook Live, pero me encuentran también como en el Instagram como dra.luisasalazar, o si quieren hacer de un solo su cita para que empecemos a tratar esta parte de la codependencia, porque sí se puede salir de la codependencia. He ayudado a un montón de personas a salir de la codependencia. ¿Sabes qué, doctora? Que he visto muchísimo, por ejemplo, hablamos hace un momentito de ese pase, esa línea tan fina que hay y la atravesamos, y lo he notado muchísimo también por aspectos hormonales, que ese es otro temita que te dejo por ahí Claro. para el día de mañana, porque a veces por cuestiones de tiroides, por cuestiones de menopausia, por tanto cambio que existe en el cuerpo del ser humano, tú que eres la experta nos vas a solucionar esa incertidumbre que tenemos si en esta fase de cambio de cualquier ser humano, hombre o mujer, puede pasar este tipo de Claro. afección. Es una enfermedad, la llamamos como una enfermedad. La codependencia no está estipulada dentro de nuestros manuales, pero nosotros sí la consideramos una enfermedad, un padecimiento, usualmente es como lo llamamos, pero como enfermedad es un conjunto de signos y síntomas, pues sí, ¿verdad? Cuando ya tienen la parte de la ansiedad van a tener signos, ¿verdad? No solo síntomas. Y pues definitivamente si quieren empezar ya su tratamiento, pues me pueden escribir a mi WhatsApp al 4567-8999, está fácil, es 45678-999. Y por favor escríbame porque ya saben que no les contesto las llamadas. De hecho, me oyeron que sonó y de un solo lo apago. Entonces, pero escríbame y con todo gusto organizamos. Ya estoy atendiendo presencialmente desde hace un par de meses, entonces también podemos vernos si no se sienten cómodos en línea, pero también sigo con la modalidad en línea por si se les hace más fácil, más ahora con todo lo del tráfico, las lluvias y las incertidumbres climáticas, pues tenemos esa opción. Pues ese es el primer paso de querer ayudarnos o ayudar a una persona codependiente. Sí. Hagan una cita y háganla hoy. Así que esto ha sido todo por hoy, doctora. Esperamos con ansias que llegue mañana a las 9 en punto para poder abordar algunas dudas que nos quedaron por ahí acerca de este tema tan impresionante, la codependencia. Así que será hasta mañana cuando volvamos a encontrarnos. Entonces los dejamos con esa excelente programación que caracteriza a Romántica 105.3. Hasta mañana. Adiós, feliz día. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.